Jesús es un incomprendido. Jesús es un traicionado. Jesús es un crucificado. Eso lo tenemos que tener claro cuando pensamos en Jesús de Nazaret. Cuando digo un incomprendido, yo estoy seguro que ni su familia lo comprendió, ni sus amigos lo comprendieron, tanto que Pedro lo negó, tanto que Judas lo traicionó. Y bueno, y en Juan esto queda muy claro, porque si te das cuenta, en Juan los diálogos siempre son así. Jesús está hablando de esto y ellos están entendiendo esto. Entonces, pero no solo eso, es juzgado, es llevado a uno de los juicios más injustos de la historia, por lo menos como nos los plantean, y termina en la cruz. Sí, a ese hombre es una curva muy bonita, pero es una curva muy como con muchos contrastes y con muchas peripecias, porque a todo esto llegamos porque un grupo de mujeres y de hombres empezaron a hablar de él, a predicar de él con todo el entusiasmo del mundo y con toda la convicción de que había una respuesta ahí que sí daba lo que todas estas cosas no daban. Pero esos mismos, en estos días terribles del final, pues estaban o muertos de susto, o confabulando cosas raras, o pensando que era por otro lado. Es decir, ¿no? Uno debería hablar de las múltiples traiciones de Jesús. Claro. Antecitos vamos a Marcos, antecitos de irse para Jerusalén, están Juan y Santiago diciendo, cuando lo del reino, la vaina, derecha e izquierda, yo quiero estar así. Vamos a hacer los visires, ¿no? Vamos a hacer los altos consejeros, vamos a hacer los jefes de gabinete, toda esa vaina, ¿no? Y eso es una traición. No es una traición en el sentido de se van a ir en contra de él, lo van a dañar, no, pero sí es como, pero si yo estoy hablando de otra cosa, yo te estoy diciendo otra cosa. En el momento en que lo van a, si me salto al relato, ya de la noche, de la cena, de la despedida, etcétera, cuando llegan a apresar a Jesús, la intentona bueno, entonces, ¿cómo sería? Es una traición. El intentar responder con violencia es una traición. A la guardia es una traición. Claro, o sea, son muchas traiciones, son muchas incomprensiones a lo largo del camino que terminan en una gran incomprensión de deshagámonos de este man. Pero eso no es una cosa como, uy, qué terribles los religiosos judíos, ¿sí? Los líderes religiosos. No, qué vaina tan jodida Pilato. Pero no, espérate, los amigos de él, ¿sí? No, la familia. Yo creo que arranque con la familia. Empezamos con la familia de él. Marcos, sobre todo, está fuera de sí. Hay que llevárnoslo para la casa. Controlemos a este man porque es una deshonra para la familia, que es básicamente lo que representa el pasaje de allá afuera están tu madre y tus hermanos que te están buscando y querían controlarlo porque creían está que fuera de sí, está en éxtasis, está loco. Entonces tenemos claro, mire el proceso que vamos llegando en este camino cuaresmal, porque hoy es un paso más del camino cuaresmal. Mire usted, entonces a un hombre, a uno que condenan, ellos salen a predicarlo, salen a anunciarlo porque está vivo, ¿verdad? Y ahora estamos nosotros tratando de entender qué fue lo que pasó en ese proceso. Y lo primero que tenemos que decir, a Jesús lo llevan a la cruz porque es un incomprendido. Cuando digo un incomprendido, no es que no le entendían lo que decían, es que no aceptaban lo que decían. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. Hay gente que le hace propuestas a uno que uno entiende, pero uno dice, es una locura. O sea, yo creo que eso es lo que pasa con Jesús. Es decir, volvemos al tema en Marcos. La familia de Jesús, porque a nosotros nos pintan la familia como, ay, todo lo queríamos, ay, qué emoción, todos estaban con él. No. Lo fueron a buscar en Marcos capítulo 6, lo fueron a buscar para decir, este man está loco. Y no solo eso, sino que está dejando muy mal a la familia. Claro. O nos está poniendo en riesgo. De pronto lo joden a él y van a venir a jodernos a todos nosotros. En una cultura en la que el honor familiar era todo era el primer valor, el primer principio. Entonces, primero incomprendido por unos manes que pasan con él 3 años de su vida. Yo no sé cuántos eran. Caleb está seguro que eran 12. Yo nunca he estado seguro de eso. Pero claro, porque depende cómo
como leamos la Biblia, como leamos los evangelios. Okay. Claro, ¿qué necesidad habría de literalizar esa vaina? No sé. No sé. ¿Quién gana con que sean 12 o hubieran 14 horas? Dice, no sé. Okay. Pero es que el 12 sí es un número muy importante, no para cantidad de personas, sino para lo que representan. Tan simbólico es que por eso pensamos que históricamente tendrían que ser o menos o más o no sé. Pero bueno, entre ellos no lo comprenden, Beto, no. Como tú lo acabas de demostrar. Pero no solo eso, la gente que lo oye. Es que la gente que lo oye grita crucifícalo. Y es muy fácil decir, no, es que a la gente la manipularon. Yo tengo una amiga que dice que le tiene miedo a la masa porque a la masa se le agita fácil. Sí, está bien, pero es que esos que estaban ahí habían sido los beneficiados de su acción. Muchos de los que están ahí habían sido beneficiados. No te extrañe que ahí esté el ciego de nacimiento, no te extrañe que ahí esté Bartimeo, no te extrañe que ahí esté, no sé, el man de la mano paralizada. Estoy haciendo una exageración, ¿verdad? La gente no lo comprende. Las autoridades religiosas, menos. Y la autoridad romana ni les importa intentar la comprensión. Entonces, es un incomprendido de esa manera, pero ojo, Beto, insisto, es un incomprendido porque lo que propone, aunque se entienda, es demasiado. Mire, es que sigue siendo hoy. Es que a nosotros nos volvieron muy romántico el cristianismo. Punta de estampitas, ¿quién no? A nosotros, no, y a punta de adoraciones en lenguas, y a punta de prosperidades, y a punta de prosperidad, y a punta de esas cosas también, a punta de noche de milagros, y de predicadores que piden diezmo y toda esa vaina, y que a cambio de diezmo resuelven los problemas. Es fácil. Pero es que yo también comprendo, yo no comprendo a Jesús. Claro. A mí hasta el sol de hoy me sigue rayando el coco, rayando la cabeza, cuando me dice que perdona a mis enemigos. Pero yo hasta se lo acepto. Que los perdonen, joda, los perdono. Pero que los ame. A mí eso me sigue pareciendo incomprensible. Lo que pasa es que, vuelvo a decir, lo romantizamos tanto, claro, que terminamos no creyéndole a Jesús. Que se vuelve una cosa, o una cosa que depende de Dios, ¿no? También, una cosa como que es posible porque lo haría la gracia de Dios en tu lugar, o sea, como una... Sí, pero hablamos de alguien que vive de una manera, que habla de una manera, que propone unas cosas a las que todo el mundo como que a mí le hacen sí, pero espérate que llegue el momento y ahí sí vamos a ver cómo es la cosa, con una expectativa diferente. Ahora, eso para mí es una gran noticia, porque si Pedro, muerto del susto, cobarde, escondiéndose, con la ironía del evangelio de negándolo ante la gente de servicio, ¿sí? Nadie que tuviera un poder para dañarlo, sino lo están haciendo la charla, ¿sí? Ahí al lado de la greca, y ahí lo niega. Si ese man puede luego convertirse en alguien que tiene toda la fuerza, todas las ganas, todo el entusiasmo, que viaja, que se arriesga, que se enfrenta también a las autoridades, que empieza a mostrar las mismas actitudes de Jesús 10 años después, 5 años después, 15 años después. Eso significa que todas mis incomprensiones pueden tener un lado B. Okay. ¿Sí? O sea, eso significa que sin importar cuántas veces yo haya estado lejos de esa propuesta, todavía me puedo acercar. Ok, pero ¿me dejas defender a Pedro un minuto? Sí, claro. ¿Sí? ¿Me dejan defender a Pedro un minuto? Aceptando lo que dices y estoy de acuerdo. A Pedro pre. A Pedro. Sí, sí. A Pedro. A Pedro. Es que lo traiciona porque no lo dejan usar la única lógica que conoce. Es que Pedro no es cobarde. Pedro lleva espada. Pedro está dispuesto al combate. Pero si le quitan la espada. Claro, lo desarman. ¿Que lo desarma es Jesús? Ahí sí, pues, ¿cómo me defiendo? Si la única lógica que conozco de defenderme contra otro, de mantenerme fiel, es la violencia, porque es la que aprendí y es la que a los humanos nos enseñan. Sí, pero insisto, eso es muy lindo. Porque... la transformación de Pedro es linda, no lo dudo. Todo, porque de todos modos es una validación de nuestras respuestas frente a la cotidianidad.
O sea, cuando a ti se te sale el... ¿Sí? A mí se me sale el raboncito, o se me sale el soberbio, o se me sale el patán, que es parte de las lógicas que llevamos dentro, por lo que sea, por crianza, por el bendito país en el que vivimos, que nos exacerba a todos el si nos vamos a dar en la jeta o no. ¿Sí? Cuando a mí se me sale eso, hay una posibilidad, no solamente de devolverme, sino hay una posibilidad de abandonar esa lógica en algún momento. Es decir, ese Pedro que no es capaz de abandonar su lógica y que luego parece que sí, que luego nos dirían todos los testimonios que sí, que luego Hechos de los Apóstoles nos diría que sí lo pudo abandonar, es la demostración de que el cristianismo sí es una vaina que es capaz de arrancarte tus vainas de adentro. Entiendo para eso. proponerte otras y que eres capaz de acoger esas otras, así las hayas tenido, mejor dicho, como marcadas adentro. Se puede. O sea, todo el que diga, ese no cambia, tendría que estar pensando, no, espérate un segundo, que si hay posibilidad. Vamos a ver si quiere, eso es otra cosa, pero posibilidad hay. Claro. ¿Sí? ¿Qué tal que a ti te digan que la conversión es eso? Y no lo que nos han enseñado. O sea, la conversión sería ese proceso de metanoia, Claro. ese proceso de transformación que se da en el interior del ser humano a raíz de su opción por Jesús para arrancar esas lógicas con las que ha construido siempre. Es que tenemos que ser... Eso es otra cosa. Sí, somos muy rápidos descartando gente. Somos muy rápidos diciendo, este no vale nada. Y el cristianismo es una vaina que dice... Confiemos que es posible. Dale. Inténtalo. Dale, métale. Sí, porque es posible, porque sí hay posibilidad, porque sí hay chance. Por eso no hay que descartar a nadie, por eso no hay que descartar al genocida, por eso no hay que descartar al terrorista. Por eso para nosotros los cristianos no hay pena de muerte. Y por eso no, claro. Y por eso, bueno, tantas posibilidades de objeción de conciencia y de vainas frente a... Lo que pasa es que yo tengo unas apuestas por la vida que son tan distintas, Claro. que estas formas de descarte, ideológicas, jurídicas, de todo, no pueden ir conmigo. Por eso un cristiano que apoya a un dictador, cualquiera que sea, porque hay dictadores de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, por eso cualquier cristiano que apoya a un dictador no conoce a Jesús de Nazaret, no conoce la predicación de Jesús, no conoce el estilo de Jesús. Porque es que es muy fácil decir maten a esos, es muy fácil. Échenlos del país, eso es muy fácil. Métalos en un avión y mátenlos a todo el país, eso es muy fácil. Contramate lo que nunca va a cambiar, eso es muy fácil. Claro. Pero eso no es cristianismo. Sí, claro, es que tendríamos que ser una religión que nos aliente más a esa confianza. Porque si nosotros estamos, de nuevo, con lo que dijimos en el primer momento, si nosotros estamos diciendo, ese man que colgaron esa cruz, ese man que destrozaron, ese man que volvieron nada, ese man es el camino, ese man es la respuesta de Dios, pues resulta que este man, a los mismos que le estaban pidiendo puestos, que le estaban pidiendo favores, que querían enseñarle que era a las malas y no a las buenas como pensaba él, a esos mismos manes los reencuentra. A esos mismos manes los vuelve a llamar, a esos mismos manes los vuelve a confiar, con esos mismos manes vuelve a empezar la vuelta que empezó en Galilea, vuelve a empezar la vuelta en la literatura de la resurrección, vuelve a Galilea a decir, yo sigo creyendo en ustedes, yo sigo pensando, vamos a armar esto, y el cristianismo nace como ¿quiénes son los primeros cristianos? Los abandonadores, traicionadores e incomprendedores del hombre a la cruz. Son esos. Claro, es que Marcos lo deja solo en la cruz. ¿Solo? A mí siempre me ha impresionado que Marcos dice, todos lo abandonaron. Después Juan reconstruye con una intención teológica y pone a las mujeres y pone a la madre de Jesús y al discípulo amado. Yo creo que es más en una construcción simbólica, pero lo dejaron todos lo abandonaron. Claro. Y esos son los mismos que son la iglesia. Claro, porque es que la iglesia está hecha de seres humanos que reconocen que no son santos, que reconocen que no son buenos, que reconocen que son imperfectos. Y que viven el proceso de dejarse transformar sus lógicas. ¿Tú sabes que yo por eso amo a Judas? Porque es que nosotros hemos creído que Judas es un mal ser humano. Y yo creo que Judas es cualquiera de nosotros que vive la tensión, así lo dice Meyer, que vive la tensión entre la fidelidad y la ambición, entre la apertura a la gracia y el egoísmo,
ahí en esa tensión, que es la que vivimos todos los días. Todos los días nosotros vivimos en esa tensión, entre la tensión de soy solidario o no soy solidario, entre me abro a la gracia de Dios, a la acción de Dios en mí que transforma, que cambia mis lógicas, o me mantengo en ellas y digo, madre, porque no puede ser. Claro. Lástima que al final Judas no haya, y eso nos implica que... no haya aceptado la invitación final. Sí, eso nos implica pensar que vivir la religión el día de hoy, que vivir el cristianismo el día de hoy, desde donde sea que cualquiera lo viva, metiéndose a la iglesia 7 días a la semana, 14.000 horas santas o 20 eucaristías, en su casa, en su comunidad, reuniéndose, congregándose en una iglesia, lo que sea, si eso significa para mí un llamado no a restringir los comportamientos, no a neurotizarme con comportamientos, sino a preguntarme, ¿yo por qué carajo estoy haciendo esto? ¿Yo por qué respondí de esta manera? ¿Yo por qué me puse tan bravo? ¿Yo por qué ando con tanto temor? ¿Yo por qué esta bendita ansiedad? Y trabajar en eso, acogiendo propuestas de, ¿y si suelta? ¿Y si perdona? ¿Y si se entrega? ¿Y si saca lo mejor de usted? ¿Y si se pule? Y si revisa más bien adentro y no afuera su corazón, ¿sí? Y todo eso, pues uno como con calma, con tranquilidad lo va, sin presión, sin mañana tienes que ser distinto porque el retiro dijeron que un día para otro el señor que tomaba ya no toma, ¿sí? No he vuelto a tocar un trago en 42 años por desde el día que me hice mi... Y esas narrativas son como una presión tan brava de... Son medio psicóticas, además. ¿Será eso o será trabajarme sabiendo que un día me voy a morir y como dice Cortés, si no llegué, Él va a hacer el camino hasta donde yo estoy? El trechito que me faltó lo va a recorrer Dios sin ningún problema, pero me halló andando, ¿no? Ahora, la condena de Jesús fue legalmente tramitada. O sea, no hay problemas legales en la condena de Jesús, pero moralmente fue injusta. Representa el conflicto entre la justicia y las estructuras humanas de poder. Claro. Creo que las 3 palabras lo representan bien. Es decir, yo creo que es justificable el abandono. Sí, claro. Por lo que sea, por instinto de supervivencia es justificable el abandono. Por duda es justificable el abandono. Este man tiene que estar equivocado. Para que le esté yendo así, tiene que estar equivocado. ¿Sí? Es que lo crucificaron. O sea, no se defiende, lo agarran y no se defiende. Lo salen ahí en la mitad de la noche con palos, con vainas, y no dice nada, no. ¿Sí? Yo me imagino que lo vieron como medio... Entonces el abandono termina siendo justificado de alguna manera, pero es injusto. O sea, él no merecía eso. Es entendible, pero no es merecido. La traición es entendible. Desde el lado en el que uno lo mire, hemos hablado previamente en otras épocas de, bueno, y si Judas lo que quería era acelerar una confrontación, y si Judas pensó, si yo le pongo enfrente a este man a los del Sanedrín, ahí va a ser el momento en que, ¿sí? O sea, si su intención era promover a Jesús en el mandarlo tirarlo a la lona, ¿sí? Es entendible, pero Jesús no merecía eso. Es entendible para las autoridades que este tipo les parezca para las autoridades religiosas es entendible que este tipo les parezca una amenaza, pero él no merecía eso. ¿Sí? Es injusta. Es totalmente injusta. Totalmente injusta. Pero sabes que yo creo que a la base hay una tragedia y es confundir justicia con venganza. Ok, claro. Que en esa época está expresada así y hoy tiene maneras muy particulares de ser expresada. Usted sabe que a mí me asusta mucho cuando la gente exige justicia, porque yo quiero saber qué está exigiendo. Si es justicia en el sentido más pleno, más propio de la palabra, yo también me uno. Pero a veces pareciera ser venganza, ¿sabes? A mí me parece que es crucial que evitemos las interpretaciones de toda esta historia que apuntan a eso. Ok. Que lo habíamos dicho hace un par de días, ¿no? Pero es decir, la percepción, la idea, persiste en la religión y persiste en el catolicismo
una idea de un Dios que cobra venganza. Una frase que particularmente Jesús omite, ¿no? Omite en el discurso de la sinagoga de Nazaret, cuando tiene que leer un texto en el que habla de la venganza de Dios, y Jesús se calla esa frase. Capítulo 4 de Lucas, Jesús está en Nazaret, le invitan a leer Isaías 62 y edita esa parte. Esa omisión es una cosa muy impresionante. O sea, cómo tira buena nueva, buena nueva, buena nueva, y la frase que podría ser entendida en el contexto de Isaías como una especie de amenaza, se la calla. Y eso es una manera de ver a Dios. Además que ellos pedían editar la escritura es una manera de ver a Dios. Ellos pedían el año de gracia, el año de venganza. Claro. El año de gracia, día de la venganza. Okay. Año de gracia, día de la venganza. Claro. Y yo creo, entonces decía, tenemos muchas formas en las que estamos pensando en un Dios vengativo. Mira todos estos relatos que tenemos sobre los ateos, ¿no? En memes y vainas así. Entonces, que ¿cómo acabó John Lennon? Que John Lennon dijo, yo soy más famoso que Jesucristo, y ahí lo que mal le dio un tiro. ¿Qué me estás insinuando tú? O sea, tú me estás insinuando que el gatillero era un sicario de Dios, básicamente lo que me estás diciendo. No, que eso solo lo dice un estúpido. Esas son estupideces. Pero esto está pero son estupideces. No, peor, ahora te muestro una predicación de un cura que yo no sé por qué me salen a mí. Ese algoritmo, o sea, no me conoce el algoritmo. Estoy que demando al algoritmo. Es que como a veces lo coge Juliana, como a veces lo coge Carla, como a veces lo coge Alci, con Alci no, como a veces lo cogen algunas personas, yo no sé. Entonces me sale un cura que dice, no te vengues, déjale la venganza a Dios. A mí muchos de los que me hicieron cosas en el seminario, yo no hice nada. Y ahí los veo muriéndose de cáncer y digo, Y hay una predicación en la misa, lo tengo, te lo puedo mostrar. Lindo. Yo digo, este man, ¿qué Jesucristo conoce? Y además te aseguro que tiene más views que esto, porque la venganza da más views que esto. Pero es que ahí está la incomprensión, ese es el punto, ¿no? Es que apelar al instinto, ¿sí? Apelar al instinto es rapidísimo, rapidísimo. Por eso lo de la masa, que es fácilmente manipulable, porque apelar al instinto es facilísimo. Apelar a la justicia por mano propia es facilísimo, rápido, ¿sí? A validar lo visceral, como si lo humano no fuera retrasar un poco lo visceral también y decir, lo siento, lo admito, lo entiendo, estoy que me estallo, pero ¿qué voy a hacer? ¿Y quién soy yo? ¿Y qué quiero decir con lo que voy a hacer acerca de quién soy yo? Claro. Oye, tú sabes que todo esto me termina a mí... Yo realmente amo a Jesús. Yo realmente todavía me siento interpelado por Jesús. A mí la cruz me parece de la valentía más grande. Y entiendo cuando dicen que la valentía es un acto de amor. Que la cruz es un acto de amor. Lo entiendo. Beto, ¿cómo entender la cruz? Yo te leo cosas que anoté de Fitzmayer. La cruz es el lugar donde el amor de Dios y el dolor humano se abrazan. No es solo instrumento de tortura, sino símbolo del compromiso radical de Jesús con la humanidad. La cruz revela que Dios no se mantiene al margen del sufrimiento humano, sino que entra en él para redimirlo desde dentro. Y en el libro de Fitzmayer de Teología Paulina, obviamente, porque claro, alguien que estudia Lucas tiene que terminar en Pablo, dice, la cruz es un acontecimiento salvífico en el que se revela la fidelidad de Jesús al plan del Padre y la profundidad del amor de Dios. ¿Qué es la cruz, Beto? Más allá de la tortura que ya es. Yo lo voy a seguir siguiendo la misma argumentación que hemos estado diciendo en este video. La cruz es que estos mismos que lo abandonaron, lo traicionaron y lo incomprendieron, sean los que lo anuncian, lo predican, lo comparten, lo comunican, no lo hagan desde la culpa, sino desde sentirse amados. Okay. Pero no predica diciendo, y ustedes vieran todo lo que yo le hice. No. Es totalmente sentirse amado. Pablo no muestra una señal en sus cartas, una señal de remordimiento de lo que hizo.
¿Por qué? ¿Era un insensible? ¿Era un no sé qué? No, es que el problema no era ese. El problema no era la culpa. El problema era cómo te sientes ahora. Me amó y se entregó por mí. ¿Entiendes? Entonces ¿cómo entender la cruz? La cruz es entender que si yo tengo incoherencias, que si yo tengo defectos, que si yo tengo cosas en mi vida que tendría que cambiar, que si yo tengo cosas en mi vida que tendría que, a las que tendría que decirle no, nadie me está señalando, nadie me está señalando, nadie me está amenazando, nadie me está diciendo te va a ir mal si sigues por ahí, sino que alguien me está diciendo hasta el extremo contigo. Te quiero amar hasta el extremo. Contigo. Te estoy amando hasta el extremo. Te amaré hasta el extremo. Y con eso, con ese amor, transforma toda mi vida. Te tengo algo para tu vida. Te tengo una tarea, una misión, un sentido, un lo que sea. Es decir, al man que niega delante de la servidumbre, lo pone a apacentar sus ovejas. Oye, sí, es como... Qué bacano lo que este man está diciendo, porque yo conozco pastores y aún curas que si fueran Pablo hubieran predicado: yo que mataba a esta gente, yo que le metía el puñal adentro y lo retorcía el puñal y hacía currucucú dentro del corazón de la gente, ahora amo, porque eso generaría culpa. Claro. No, habla del me amó y se entregó por mí. Y todo lo que Gálatas 2:20. Y estamos hablando de un Pablo que habla de él con unas palabras que uno dice a veces como, oye, cálmate. Te exagera. ¿Sí? Pero no habla desde el yo fui tan malo, yo fui tan porquería, y sin embargo Dios cogió a esta miseria. No. Ese no es Pablo, ese no es Pedro, ese no es Santiago, ese no es Juan, ese no es... ¿Sí? Juan, o sea, que esa escuela que sale de Juan, que es el mismo que le pide, el mismo que le dice, yo quiero estar a tu derecha, como voy yo ahí, el Juan del Cebellé, antes de la cruz, es el man que va a hacer 3 cartas, va a detonar esta escuela que lleva su nombre, de 3 cartas que hablan, y un evangelio que habla del amor, de la primacía del amor, del poder del amor, de la fuerza transformadora del amor, y uno no ve ahí un asomo de culpa. Cuando digo que no hay remordimiento, no estoy diciendo si uno se tiene que sentir bien o mal por lo que hace. No, estoy diciendo que eso no es lo determinante. Que lo determinante es la gracia. Lo determinante es la oportunidad. Me amó y se entregó por mí. Y la cruz es una oportunidad. La cruz es, traicionaste, no pasa nada, igual te va a confiar. ¿Sí? Igual te va a confiar el futuro. ¿Tiene pregunta don Caleb? Don Caleb, ¿tiene pregunta doña...? Sí, tengo una. Bueno, digamos como que esta parte de lo que ustedes dicen, ¿cierto? De referirme al pasado, no podría venir siendo, digamos, como una manera tal vez de testificar lo que Dios ha hecho en mi vida. Porque Pablo dice, yo siendo fariseo, ¿cierto? O sea, de la tribu de Benjamín, perseguidor del evangelio, pero ahora soy distinto. Entonces, sería como no tal vez, digamos, de decir, es que yo antes era así, sino tal vez de decir como de manifestar el amor de Jesús de lo que yo antes fui. Yo estoy de acuerdo con 100%. Claro, la puntualización que yo hago es, nosotros no encontramos a alguien que está expresando desde la culpa el sentido de la cruz. ¿Sí? No está diciendo, él no se está mostrando como alguien que fue tan malo, tan porquería, no. Pero creo que tienes toda la razón. La vida del creyente tendría que ser una vida de revisar los pasos para darse cuenta de lo que Dios ha hecho. Y si eso lo cuentas, está fantástico. Si eso inspira a gente, está fantástico, está buenísimo. Si eso se convierte en un retiro en el que todo el mundo da testimonio, pues ok, listo. Pero tendríamos que tener muy claro si el punto central del tema es una profunda sensación de sentirme amado, no porque yo haya sido mala persona, sino porque alguien vio que yo no era mala persona. ¿Sí me entiendes? O sea, Jesús no está diciendo, a pesar de que tú seas un pinche traidor, te voy a confiar mis ovejas. Está diciendo, yo siempre vi en ti a este que le voy a entregar mis ovejas. Si quieres yo lo digo... Tú no lo viste, pero yo sí lo vi. Si quieres yo lo digo en un tuit. La única razón por la que los seres humanos hacemos lo malo es porque no nos sentimos amados. Cuando nos sentimos amados, la vida se nos transforma. Claro. O sea, es decir, yo creo que a la base de todo está eso. Sin embargo, para que tengas en cuenta, yo creo que esa revisión de Pablo no cree que los fariseos sean malos, ¿eh? Es que a nosotros nos metió en la cabeza que los fariseos eran malos. No. Es que él se sale de nuevo, vamos a la lógica. Imagínate que la lógica, nosotros hemos hablado de las lógicas, perdóname que me metiste en un tema chévere, pero nosotros hemos hablado de las lógicas, estas lógicas como del mundo, ¿no? Del odio, la venganza, no sé qué, todas esas vainas. Pero la lógica de la que se sale Pablo
Es la lógica de la religión. Es la lógica de la religión, es la lógica de esa letra hay que cumplirla. Y el man se sale de ahí, él ni siquiera dice, bueno, hay que cumplirla de este lado. No, él dice, toca salirse de la letra. O me salgo de la letra o no hay nada que hacer. Se sale. Pero tienen una cosa que a mí me parece que tenemos que explotar más. En Jafo, cuando el centurión, cuando él va a visitar al centurión, que además es una iglesia preciosa, cuando vayan a Tel Aviv. Cornelio, la famosa historia de Cornelio. La historia de Cornelio, cuando vayan a Tel Aviv, visítenla. Además que he predicado varias veces, me encanta. Pedro dice, un peso que ni siquiera nosotros hemos podido soportar. Claro. No olviden el oracional del Man está vivo, www.elmanestavivo.com, WhatsApp 316-691-2334 y en las aplicaciones, es que yo creí que todas se llamaban Apple Store. No, Apple es solo Mac. Hay otras. Por supuesto. Play Store. El Play Store, los mundanos. Los no Mac, los anti-Mac. No olvides, Jesús es un incomprendido. Jesús llega a la cruz porque no lo comprenden. Porque su lógica parecería inaceptable. Porque su manera de actuar, porque su manera de hablar implica una disposición, implica una entrega que a muchos nos cuesta. Y por eso termina juzgado, condenado y crucificado. Pero lo importante es que Él siempre está haciendo una oferta de amor. No una oferta de culpa, no una oferta de señalamiento, sino una oferta de amor. Muchas gracias. Tú sabes.